A veces nosotros solemos decir frases como estas: el que la hace, la paga. El que la hace, la paga. El que ríe a lo último, ríe mejor. O esta otra: yo te espero en la bajadita. Porque qué bonito es cuando todos estamos en la parte alta. Qué bonito es cuando todo te está saliendo bien. Por eso usamos estas frases: el que la hace la paga, el que ríe a lo último ríe mejor, yo te espero en la bajadita. ¿Saben por qué usamos estas frases? Porque nos gusta hacer justicia por nuestra propia mano. Por eso, porque nos gusta hacer justicia por nuestra propia mano. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 14, versículo 10, dice así. Romanos capítulo 14, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Porque todos compareceremos al tribunal de Cristo. Ojo, que el apóstol está diciendo: ten cuidado, cuando tú quieras hacer justicia por tu propia mano, considera lo siguiente. Tienes que considerar que Dios también te va a juzgar a ti. Tienes que considerar que Dios te va a juzgar a ti. Tienes que considerar que Dios te va a juzgar a ti. Ahora, cuando se trata de hacer justicia por nuestra propia mano, tenemos nosotros que recordar lo siguiente. Tenemos que pensar nosotros en esto. Job, o más bien no Job, José fue maltratado por sus hermanos. José fue maltratado por sus hermanos, pero José era el hijo preferido de su papá. José era el hijo preferido de su papá. Y José era odiado por sus hermanos porque José tenía sueños de que él iba a gobernar a su familia. José era odiado por sus hermanos porque él tenía sueños de que iba a gobernar a sus hermanos. Entonces sus hermanos dijeron lo siguiente: te vamos a matar, José. Te vamos a destruir, José. Te vamos a acabar. Ellos se habían prometido. ¿Sabes qué, José? Tú tendrás que morir. Y saben, familia, que efectivamente, los hermanos de José tuvieron la oportunidad de hacerlo pedazos, de destruirlo. Cuando llegó el momento oportuno, no perdieron la oportunidad. Cuando llegó el momento oportuno, no perdieron la oportunidad. Lo vendieron como esclavo, se deshicieron de él. Ellos dijeron: vamos a ver si de verdad tú podrás gobernar sobre nosotros. Ahora veremos si tus sueños se van a cumplir. Noten lo que está pasando aquí. Noten lo que está pasando aquí. Los hermanos de José sintieron gran placer de ponerse la toga y el birrete y usar el martillo de juez contra su propio hermano. Ellos dijeron: nuestro hermano José no puede ser nuestro gobernador, así que vamos a destruirlo. Ahora, yo quisiera plantear esta mañana de qué manera nosotros jugamos a ser Dios. Jugamos igual a ser jueces. ¿Cómo es que nosotros podemos jugar a ser Dios? Nosotros jugamos a ser Dios cuando nos convertimos en jueces de las demás personas. Nosotros nos convertimos en jueces cuando juzgamos a los demás. Jugamos a ser Dios cuando juzgamos a los demás. Miren, por ejemplo, la turba que trajo a la mujer pecadora ante Jesús se sentían mejores que esta mujer. Ojo, se sentían mejores que esta mujer. El hermano mayor, en el caso de la parábola, en Lucas 15, 11 al 32, el hermano mayor se sentía superior, se sentía más santo, se sentía mucho mejor. Oiga, ve lo que estoy diciendo, se sentía mucho mejor que su hermano. Marta creía que era mejor que su hermana María.
Los hermanos de la iglesia de Roma, los que no comían carne sacrificada a los ídolos, se creían mejor que los que comían esa carne. Y nosotros podemos decir que hay personas que porque no toman X refresco, se creen mejor que los que toman X refresco. Que se creen mejor si consumen alimentos a base de carne y otros que no consumen alimentos a base de carne. Nosotros podemos convertirnos en jueces cuando nos sentimos superiores a los demás, cuando nosotros nos creemos mejores que los demás, que nos medimos, que medimos a los demás en base a lo que nosotros hacemos o somos. Ese es el problema de los seres humanos. Jugamos a ser Dios. Los primeros que jugaron a ser Dios, que cayeron en el juego de Satanás, ustedes lo saben muy bien, fueron nuestros primeros padres. Adán y Eva se atrevieron a intentar llegar a ser como Dios. Nuestros primeros padres se atrevieron a intentar llegar a ser iguales a Dios. ¿Y por qué? Bueno, porque la Biblia dice que sencillamente, fíjense, sencillamente Satanás le había dicho a Adán y Eva, cuando ustedes coman de este fruto, ustedes llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Ustedes llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y esa frase a Adán y Eva les llamó la atención. Así que dijeron, oye, puede ser verdad. Quizás yo pueda ser como Dios. Quizás yo pueda ser como Dios. Ok, está bien, no hay ningún problema. Yo puedo ser como Dios. Ese es a veces el gran problema que nosotros nos metemos. Jugamos, creemos que podemos ser como Dios, que podemos juzgar a los demás. Ahora, el problema de jugar a ser Dios es que nos atrae la idea de tener su poder, su sabiduría y sus prerrogativas. Una persona que se cree superior a Dios, que se cree superior a sus hermanos de iglesia, a los hermanos de iglesia, cree que tiene poder, sabiduría y prerrogativas que solamente le corresponden a Dios. Por eso, detrás de ese torpe intento, hemos arruinado el mundo y a nosotros mismos. Hemos jugado a ser Dios y solamente hemos traído ruina sobre nosotros. Y cuando jugamos a ser Dios, dañamos nuestra relación con Dios. Dañamos las relaciones entre nosotros mismos y le damos entrada al pecado. Le damos entrada al miedo, a la simulación, al dolor, a la enfermedad, a la muerte. Y peor aún, como les dije al principio, quedamos separados de Dios como resultado de ese comportamiento. Quien juega a ser Dios, familia, pierde su relación con Dios. Cree que por sus buenas obras puede ser salvo. Cree que por lo que él es, tiene derecho a decir, fulano y fulana ya no debieran estar aquí en la iglesia. Fulano y fulano ya no debieran estar aquí en la iglesia. La Biblia dice en Santiago 4:11 y 12, 1 Corintios 2:15, que el único que puede juzgar a todos es Dios. Ahora, cuando yo digo que nosotros no somos quien para juzgar, no somos jueces de nadie, lo digo en el sentido de creernos mejores que los demás. Lo digo en el sentido de que yo no soy quien para decir el hermano se va a salvar o se va a perder. Yo no soy quien para decir este hermano es más pecador que otro, en ese sentido. Porque recuerden, nuestra iglesia adventista del séptimo día tiene principios. Todas las iglesias tienen principios, tienen ordenanzas, tienen reglas precisamente para cuidar a sus miembros de iglesia. Todas las reglas que tiene cada iglesia fueron diseñadas ¿para qué? Para cuidar a sus miembros de iglesia. Cuando un miembro de iglesia comete un error, por supuesto, debe ser llamado, animado para restaurar, para hacerle ver su error, y en ocasiones la iglesia decide disciplinar a esa persona. Pero la idea de disciplinar a esa persona
no va en contra de lo que estoy diciendo de que no podemos ser jueces de las personas. No, porque la disciplina, incluso Apocalipsis 3 dice que Dios como Padre nos disciplina y nosotros a nuestros hijos los disciplinamos porque los amamos. Yo disciplino a mis hijos porque los amo. La iglesia disciplina a sus miembros de iglesia porque los ama, porque quiere cuidarlos, porque quiere restaurarlos. Ahora, cuando yo digo que no podemos ser jueces de los demás, me estoy refiriendo precisamente a la insensatez de compararme, de medir a los demás con mis supuestas buenas obras. Y yo me convierto también en juez cuando alguien llega y me cuenta algún error, algún pecado de X persona, y yo digo, ah, sí, ese hermano de por sí es un hipócrita, este hermano de por sí sí es mal hablado, es esto, es aquello. Por eso digo, ¿quién te puso a ti por juez? ¿Quién te puso a ti por juez? ¿Quién Dios te reveló a ti en visión y te dijo, fulano, fulana, tú decides quién se salva o quién se pierde? Tú decides quién merece ser salvo y quién no. Tú decides quién merece ser perdonado o quién no. No existe en la Biblia ni un solo texto donde se le permita a los seres humanos juzgar en el sentido que estoy explicando. No se les olvide. No se les olvide. En el sentido que les estoy explicando, yo no tengo el derecho de ser juez. En lugar, fíjense, de hecho, ese es el punto aquí. En lugar de ponerme a juzgar los errores de los miembros de iglesia, yo debería mejor orar por ellos. Por ejemplo, en una ocasión había una dama que se había entregado a Dios, había entregado su corazón a Cristo Jesús. Se había entregado a Dios con todo su corazón. Ella realmente amaba a Dios, quería buscar su rostro. Su servidor le había dado estudios bíblicos, pero a ella le gustaban mucho, le fascinaban los aretes, combinar los aretes con las pulseras, o sea, se vestía bien ordenada de acuerdo a sus gustos, aretes, pulseras, incluso su vestimenta. Cuando ella entregó su corazón a Dios, ella escuchó que debía abandonar todo ello. Pero en una ocasión llegué a visitarla y para mi sorpresa observé por qué. Me recibió y juntos platicamos un ratito y ella estaba por salir a una fiesta. Entonces, cuando la observé, traía aretes, traía pulsera y su vestimenta bien combinado. Entonces, me sentí triste al ver esta situación. Me sentí triste, de verdad, me sentí triste. Pero no dije nada. Me sentí triste, pero no dije nada. En otro momento voy a platicar con ella, me dije para mí mismo. Y así fue. En otro momento platiqué con ella. Y le expliqué. Y me dijo, lo que pasa es que si usted supiera cuánto me gustan los aretes. Me gusta combinarme. Pero estoy luchando por dejar todos esos ornamentos que van en contra de los principios cristianos. Si yo hubiera sido un juez de ella, ¿sabes qué hubiera hecho? Hubiera ido con otro miembro de iglesia y le hubiera contado lo que esta persona estaba haciendo. O hubiera ido a la iglesia a decirle, hermano, ¿saben qué? La hermana usa aretes, se viste como el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Noten, por favor, qué significa convertirse en jueces. Significa, yo veo a X persona que está haciendo una actividad equivocada y yo voy con otro familiar, otro amigo u otro miembro de iglesia y le digo, ¿sabes qué? Fulano anda haciendo las cosas mal. Sultano anda haciendo las cosas mal. Y empezamos los dos a juzgar a esa persona. Pero
Si tú y yo nos creemos más fuertes, si tú y yo nos creemos maduros en la fe, en lugar de juzgarlos, familia, nosotros debiéramos procurar ayudarlos. Te pongo otro ejemplo. En otra ocasión, una familia se había entregado a Jesús. Ellos venían de otra denominación. En esa denominación, ellos bailaban, podían ir a los bailes, etcétera, etcétera. Así que se entregan a Dios, conocen a Dios, entonces nosotros no vamos a los bailes, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos tenían un hijo, su hijo participaba en la danza de allí del pueblo, así que a su hijo realmente le gustaba la danza. Él practicaba y él también, cuando se entregó a Dios, dijo: con la ayuda de Dios voy a ir dejando poco a poco la danza. Como ser humano, yo quisiera que lo deje de tajo. Como un hermano que cuida la ley de Dios, yo quisiera que lo deje de tajo. Pero también debo entender, como lo vimos en la semana, debo entender algo, querida familia, que cada persona que se entrega a Dios tiene una lucha fiera contra sus hábitos equivocados. Que aún Nemorio Machucho, que aún María, que aún Carla, que aún Francisca, Aurora, Rosa, Clara, Estela, Carla, que no importa quién seas tú, tienes luchas terribles que no puedes vencer. Entonces, en una ocasión, como él seguía practicando la danza, este muchacho seguía practicando la danza, se le hizo fácil ir a la danza con sus padres y fueron a la danza. Familia, un miembro de iglesia vio a la familia y vio cómo su hijo pues danzaba, cómo su hijo estaba bailando, lo observó. Este miembro de iglesia, en lugar de ir a correr con el chisme a las personas, decidió ir a platicar con la familia en cuestión. Los animó, les dijo: en nombre de Dios, familia, vamos a cuidarnos, vamos a protegernos. Si pueden evitar todas estas cosas, háganlo en nombre de Jehová nuestro Dios. El padre le dijo: le agradecemos, estamos luchando para que poco a poco nuestro hijo pueda ir abandonando la danza. Estamos luchando. Nosotros no fuimos llamados para decir: mira, apenas se bautizó y sigue bailando. Hay que disciplinarlo, hay que correrlo. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros no somos nadie. Mejor, dijo el apóstol Pablo, el que come, refiriéndose a los que comían carne, porque algunos no comían carne, dice Romanos 14:3, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Les pongo un ejemplo. Yo puedo juzgar a las personas que no hacen ejercicio. Hermanos, por eso están enfermos, porque no hacen ejercicio. Pero si yo lo hago, ¿quién soy yo para juzgar a aquellos que no hacen ejercicio? Aquel que no hace ejercicio, ¿quién es para juzgar al que hace ejercicio? No, ese hermano es vanidoso, por eso se la pasa haciendo ejercicio, por eso hace ejercicio, porque es un vanidoso. Les pregunto, familia, ¿quién soy yo para juzgar al que hace o al que no hace? ¿Quién soy yo? Por eso el apóstol dice: si ustedes son maduros, entonces cuiden a los débiles. Si ustedes se creen que son fuertes, cuiden a los débiles. Dejen de condenar, dejen el prejuicio que solamente daña las relaciones, dejen de perjudicar a los demás con su forma de actuar, con su mirada, con sus palabras. Dejen de actuar a los demás, dejen el prejuicio a un lado. Por eso el apóstol Pablo vuelve a decir en Romanos 14:4 y versículo 10, 13, dice:
¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Así que ya no juzguemos, ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Cuando alguien juzga a tu hijo, cuando alguien habla mal de tu hijo, cuando alguien habla mal de tu hijo, ¿tú qué dices? ¿Por qué se fijan en mi hijo? Fíjense en sus hijos. Mira, sus hijos están peor que el mío. O sea, tiene razón el apóstol Pablo. ¿Por qué juzgas al hijo ajeno? ¿Por qué juzgas a la otra persona? Es posible que yo esté peor. Es posible que tú estés peor que la persona que tú estás juzgando. Y recuerden que el único que va a juzgar nuestras acciones será nuestro Señor Jesucristo. Santiago 4:11 al 12 dice lo siguiente: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. O sea, no hablen a las espaldas los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Miren lo que está diciendo aquí el apóstol Santiago, el apóstol Santiago. Hermano, hermana, no hablen entre ustedes de otras personas. Porque el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Cuando la Biblia dice, uno es el que puede juzgar, se refiere, sin lugar a dudas, a Dios. Jesús lo dijo en otras palabras, pero fuertemente también lo dijo. No juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgas, serás juzgado, y con la medida con que medís, os serás medido. No juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgas, vas a ser juzgado, con la medida que midas, vas a ser medido. Dios fue sabio al decirnos, tengan cuidado. Dios fue sabio al decirnos, cuídense entre ustedes. Dios es, fíjese, Dios es el único que puede juzgar a los demás. Dios es el único que puede juzgar a los demás. Él es el único. Yo no soy nadie para juzgar a los demás. Dios nos puso. Si yo me creo que soy una persona madura, si yo creo que soy una persona madura, yo debo, óigame bien, yo debo orar por esa persona, tenerle paciencia, ayudarlo a que crezca, en lugar de darle el golpe final, la estocada final, cuando está luchando, cuando está triste, cuando está preocupada. Yo tengo mejor que tenderle la mano y decirle, Dios está contigo, Dios está de tu lado. Por eso, mi familia querida, yo alabo el nombre de Dios. Dios no le dio la tarea a María, a Anita, a Nuria, a Raquel, a Carla, a Estela. Dios no le dio la tarea a nadie de nosotros para que juzgue a los demás. ¿Qué tarea sí nos dio Dios? ¿Qué tarea sí nos dio Dios? Oren los unos por los otros. ¿Qué tarea sí nos dio Dios? Oren los unos por los otros. ¿Qué tarea sí nos dio Dios? Sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Qué tarea nos dio Dios? Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Acuérdense, escúchenme bien. Fuimos llamados a este hospital divino llamado iglesia para dar esperanza, para dar palabras de ánimo. Recuerden qué triste es que esa persona, ese miembro de iglesia que juzgaba tanto a los demás, esa persona que juzgaba tanto a los demás, que se creía perfecto, que se creía intachable, qué terrible es que esa persona que se cree intachable
resulta ser que después de un tiempo se salió de la iglesia, que después de un tiempo resulta que sus hijos no están en la iglesia, que sus hijos no son activos. Por eso, familia, mejor seamos prudentes, mejor seamos prudentes a la hora de hablar de las demás personas. Seamos muy, pero muy prudentes. Y, insisto, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgas, serás juzgado, y con la medida con que medís, os serás medido. No juzgues, no juzgues, y no serás juzgado. Vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Dios. Señor, reconozco que yo he juzgado a los miembros de iglesia por su conducta, por su forma de actuar. Si alguien de los que está aquí también te ha fallado, en el nombre de Jesús, ayúdalo, ayúdanos. Queremos avanzar, queremos seguir, ya no juzgando a los demás, queremos mejor cumplir tu tarea, orar los unos por los otros, sobrellevando la carga los unos de los otros, ayudándonos a crecer. Eso es lo que queremos hacer a partir de ahora, Señor. Que así sea. Danos el Espíritu de Cristo, un Espíritu que ama, un Espíritu que siempre está dispuesto a hacer y a escuchar tu palabra, tus consejos y ayudar a los demás. Gracias porque tú estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Familia, que mi Dios los bendiga. Recuerden, nos vemos mañana a las 6 de la mañana para estudiar nuestra lección de escuela sabática, y a las 6:30 nos vemos para tener la continuación de los 10 días de oración. Que Dios los bendiga. Me despido dejando unos saludos cordiales aquí a Rosa de López, a Cecilia Pérez, María Verónica, que Dios te bendiga, Anita Quijano, Nuri Estrada, Raquel, Carla, Estela, y a mi madre querida, Clara González, Rosa, que Dios te bendiga, Aurora y Francisca. Pásenla bien. Soy su amigo Nemorio Machucho González y gracias por haberle dado like, por haberle dado me encanta a esta transmisión y también por haber compartido esta reflexión. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana si Dios así lo permite.